Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las metodologías del desarrollo en TIC. Este seminario es del doctorado en TIC de la UNAYES. Soy la profesora Dayerlin Silva. En este primer momento hablamos sobre las metodologías en desarrollo en TIC, es decir, las metodologías de desarrollo de software, las metodologías de recuperación de la información y las metodologías en telecomunicaciones. Este seminario se orienta a que conozcamos las metodologías que se utilizan para nosotros desarrollar tecnología, información y comunicaciones. No es, nosotros conocemos las metodologías de las ciencias sociales, eh, pero aquí a nivel de tecnológico, primero debemos conocer qué es una teoría y qué es una aproximación teórica. Una teoría es un conjunto de conceptos, una visión sistémica de los fenómenos y el propósito de explicar y predecir un fenómeno. Una teoría a nivel de tesis doctoral es donde nosotros agarramos y presentamos ideas, conceptos, del fenómeno o la necesidad que tenemos alrededor. Pero en este caso estamos hablando de tecnología, TIC, tecnología, información y comunicaciones. Acá pueden ver dos autores a nivel positivista, conjunto de conceptos. A nivel positivista, estamos hablando de conjuntos de conceptos vinculados para dar un marco conceptual integrándose, es decir, explicar y predecir. Entonces diríamos, bueno, profesora, pero tenemos teoría desde dos puntos de vista, desde el positivista y del pospositivista. Indistintamente, una teoría puede trabajarse cualitativamente y cuantitativamente. No, las teorías son exclusivamente de lo cualitativo. También nacen con lo cuantitativo, también nacen con la innovación porque estamos hablando de TIC. La aproximación teórica es una teoría no consolidada. Eh, Acá, una aproximación teórica a nivel de tesis doctoral quiere decir que no llegamos a una teoría completamente, que simplemente expresa lo que se quiere decir sobre un concepto o un fenómeno, pero no llega a ser una teoría completamente. Toda teoría es una aproximación teórica, hasta el momento que lo llevemos a un sitio. Y siempre le digo a mis tutoriados, respetemos a Einstein, que cuando él creó su teoría tuvo que ir a un consejo científico a presentarlo. Entonces ahí decimos que una teoría, porque nuestros pares eh, certifican que es una teoría, una aproximación teórica, porque no tengo mis pares para poder certificar que es una teoría. Tengo que seguir trabajándola hasta que sea una teoría. Entonces, al quedarnos claro que una teoría es un conjunto, una visión sistémica del fenómeno, tenemos el constructo teórico. Un constructo teórico es la idea o la representación mental de un hecho, donde el mayor nivel de complejidad es ese conjunto de conceptos novedosos creados y relacionados para resolver un problema científico que nos dice Arias. El constructo teórico ya es tengo una teoría y tengo un conjunto de conceptos que lo transformo en una teoría, una aproximación teórica, llego, lo presento ante mis pares
pero todavía falta profundizar. La teoría cuando ya yo la he presentado y en realidad me confirman que es una teoría, pero el constructo teórico es una representación mental. Quiere decir que yo presento la teoría y doy un esbozo con una imagen de la complejidad y el nivel que tiene la teoría o un conjunto de conceptos o fenómenos que agrupados puedo resolver. Por ejemplo, áreas, el documento, les voy a compartir el link más adelante, nos da estos ejemplos de un constructo teórico. Por ejemplo, el aprendizaje significativo, la construcción de un área educativa. Entonces, otro ejemplo, aprendizaje organizacional, la construcción por el área social y empresarial o el perfil profesional, que es la construcción para un área de recursos humanos, o el perfil sanguíneo, que es la construcción para un área de salud. Bien, en estos ejemplos podemos ver que un constructo teórico, yo puedo crear un perfil profesional para un tipo de recursos humanos, por ejemplo, a nivel de TIC. Ahorita actualmente conocemos el perfil profesional de marketing digital. Entonces, ¿cómo definimos ese recurso humano? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus competencias? Entonces voy construyendo ese constructo teórico de un perfil profesional, por ejemplo, en marketing digital. O un perfil profesional en ontologías, en recuperación de información, lo que nosotros estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial. Continuemos. Cuando hablamos de, vamos a ver, modelo teórico. Arias nos indica que un modelo teórico debe incluir conceptos generados que deben ser originales y novedosos. Entonces, acá tenemos un problema en Venezuela y en algunas instituciones a nivel latinoamericano, donde el modelo, la palabra modelo, está muy trillado, está fuera de moda. Por favor, somos académicos, esto es un nivel doctoral. La palabra modelo no es moda, esto es academia, esto no es, quiere decir que está de moda, está fuera de moda este color, no, está muy trillado, no. El investigador es el que decide si va a ser una teoría, una aproximación teórica, un constructo teórico, un modelo teórico, un modelo, una modelación, simulación o prototipo. Es el investigador el que decide cuál es su aporte. Lo que tenemos que saber es estos conceptos. Un modelo teórico es un modelo que yo puedo colocar en cualquier parte del mundo y la persona que lo tome va a poder hacer ese modelo. ¿Ok? Como si nosotros agarramos y hacemos un modelo de una camisa, una franela, una camisa, y luego yo voy y el mismo modelo se lo doy a una persona en Corea. Él me va a hacer exactamente la misma camisa, indistintamente si habla mi idioma o no lo habla. Entonces, el modelo teórico deben ser originales y novedosos. O sea, no solamente estoy creando una teoría, sino un modelo teórico que puede ser seguido o puede ser construido por cualquier otra persona. Por eso que modelo, según Yuren, cumple dos funciones esenciales: la representación de la realidad y servir de muestra. ¿Lo ven? La diferencia que tengo entre modelo teórico y modelo.
En el modelo teórico solamente incluyo conceptos originales, novedosos. En cambio, en el modelo tomo de la realidad para que construya ese modelo y me sirva de muestra. Por eso es que los modelos a nivel doctoral, cuando se realiza, después que yo tengo realizado el modelo, yo agarro y lo pruebo en una realidad para ver si en realidad se mantiene y no hay unas variaciones y unos matices. En cambio, la teoría, la aproximación teórica o el constructo teórico, lo presento ante, ¿ok? Hago mi teoría, hago mi aproximación, mi constructo, hago mi modelo teórico y luego lo presento ante una comunidad científica. Ubico unas personas que sean reconocidas en el tema y les presento mi teoría para que me den unos aportes y me certifiquen que en realidad no es que lo voy a evaluar, no es que voy a, simplemente tomo las consideraciones y los aportes para que mi teoría quede mejor. Ahora, modelación, simulación y prototipo. Esto de modelación, simulación y prototipo es porque al nivel del doctorado en TIC estamos hablando de innovación tecnológica, innovación en la información, innovación en las telecomunicaciones o en las comunicaciones. Entonces, una modelación es un método que opera de forma práctica o teórica. Es decir, un sistema intermedio auxiliar natural o artificial. ¿Qué les quiero decir con esto? La modelación, yo puedo hacer un prototipo teórico, formal, contemporáneo de la realidad, la necesidad, porque a nivel de TIC, nosotros hablamos de una innovación por una necesidad. O sea, imagínense que siempre le he hecho broma, bueno, vamos a sistematizar los pescados y les vamos a informar que ellos viven en el agua y respiran dentro del agua o no respiran dentro del agua. Me imagino que los pescados ya saben que ellos respiran en el agua o quién se los informó. Entonces, cuando nosotros estamos innovando a nivel de tecnología, son personas, tecnólogos, que están creando algo de la necesidad propia o de la realidad de un individuo. Es idear, iniciar la indagación y decisiones ante acciones donde voy a crear algo nuevo. eh, el Twitter fue una idea, no fue una tesis doctoral, pero fue una idea. Profesora, quiere decir que el Twitter está a un nivel de tesis doctoral. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos haciendo una tesis doctoral a nivel de TIC y vamos a innovar en algo tecnológico, nosotros necesitamos realizar una simulación, un experimento, seguirnos por una metodología a través de un instrumento y la toma de decisiones. Entonces, cuando estamos haciendo un prototipo, nosotros podemos hacer una tesis doctoral con un prototipo donde llegamos hasta un punto y que él va a continuar. Imagínense que voy a hacer un robot, este, que permita a una persona con discapacidad poder caminar, ¿ok? Y entonces, tipo los Avengers, eh, y me coloco a mí y puedo caminar. Entonces, eso es una simulación, eso es un prototipo que puede ir, llego corto hasta cierto punto, presento mi prototipo y sé que voy a continuar.
Eso lo puedo informar, lo puedo transmitir dentro de los objetivos específicos. Vamos a hacer un nuevo tipo de carro eh, eléctrico, con una tecnología nueva para producir electricidad. Entonces, llego hasta cierto punto del prototipo y eso se puede hacer porque yo voy a tomar la decisión hasta dónde voy a llegar para poder presentar mi prototipo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta modelación, simulación o prototipo, debemos entender que a nivel del doctorado en TIC y a nivel reflexivo de este punto de lo que es una teoría, una aproximación teórica, un constructo teórico, un modelo teórico, un modelo, modelación, simulación y prototipo. Debo entender, y aquí coloco las dos referencias importantes para mí, que son Arias y Corona. Este documento de Arias me permite a mí entender la diferencia que hay entre teoría, aproximación teórica, constructo y modelo y esa parte de modelación con Corona. Ahora, a nivel reflexivo, un constructo no es una simple figura o gráfico, como suele presentarse en algunas tesis. Más que eso, el constructo es un conjunto de conceptos novedosos creados y relacionados para resolver un problema científico. Acá el constructo teórico debe, como les estoy indicando, llego, hago mi teoría o mi aproximación teórica o mi constructo teórico o mi modelo teórico y luego que los tengo elaborados debo presentarlo ante la comunidad científica. 103 personas, siempre le digo a mis tutoriados, 100 a 3 personas para que ellos certifiquen que en realidad es una teoría y también den unos aportes para terminar de pulir esa teoría. Ahora, Arias nos indica que no existe un método único o un procedimiento estándar para la construcción de teorías. Ojo con esto, porque está muy los investigadores cualitativos extremos, los que yo llamo cualitativos extremos, nos indican a nosotros que para hacer una teoría tiene que ser cualitativo, no puede ser cuantitativo también. Tengo unas profesoras, unos jurados de una tutoriada mía hace tiempo, que me indicaron que no, Arias no es cualitativo, que él es cuantitativo. Bien, siempre digo, indistintamente, Miguel Martínez era físico, matemático, o, Arias comenzó su primer libro cuantitativo, Hernández, Fernández y Batista fueron cuantitativos, no porque ellos empezaron, no pueden trascender, no pueden entrar a las investigaciones cualitativas. Eh, Debemos romper ese paradigma o enfoque, porque también tengo problemas con eso, con los jurados, donde observen que Bunge me dice, no hay técnicas normadas, ni listas, ni recetas para hacer la construcción de las teorías. No tenemos técnicas ni tendremos nunca una receta, diría Miguel Martínez. Todo investigador verdadero puede crear su propio método. Ojo con esto. Yo puedo tomar un método y si yo solamente quiero aplicar estos puntos del método, yo soy el investigador. Ahorita me he enfrentado a muchos jurados donde es lo que ellos dicen.
simplemente eres un jurado que valida que lo que están dando o tú no puedes meterte en la investigación, es de otro, no es tuyo. Como tutora, pues soy coautora, si me meto. No, no te debes meter, pero llega un momento que uno al tutoriado le dice, mira, vete por aquí, pero lee esto, a ver qué tú decides, este, pero uno trata de descifrar al tutoriado para poder que él mismo elabore su teoría. Aquí pueden ver, los investigadores pueden emplear procedimientos muy diversos para elaborar sus teorías. Pueden, para construir su teoría, pueden agarrar y tomar entre varias para crear su propia teoría, porque en el momento que estén, estudiando la realidad, va a ir transformándose. Es necesario aclarar que la generación de teorías no es exclusiva de la investigación cualitativa. Desde la perspectiva positivista ya existen teorías elaboradas a partir de experimentos y datos cuantitativos. Ojo, vuelvo a recalcar, y de estos autores, estas reflexiones son importantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos metodologías del desarrollo del software de recuperación de telecomunicaciones, que son viejas, que son antiguas, que son de 1986, pero ellas pueden ser actualizadas para crear nuevas teorías, nuevas metodologías, nuevas aproximaciones teóricas, que ellas nos permitan y que sean el soporte. Por eso cuando nosotros decimos marco teórico, bueno, entonces agarramos y colocamos esas teorías que sirven de soporte para nuestro trabajo. Ahora, ¿qué es método? Es un proceso ordenado, una receta. Y la ciencia es la búsqueda del conocimiento. Esto es importante recalcarlo porque cuando nosotros hablamos del método científico, acá vemos este algoritmo para poder entender que, ok, método es una receta y volvamos otra vez. El método es una receta y la ciencia, la búsqueda del conocimiento. Entonces, en el método científico y en este algoritmo, iniciamos por la curiosidad, luego vamos a la observación, hipótesis, predicciones, experimentos, consistencia. Si yo no tengo una consistencia, fallo, vuelvo, ¿ok? O a mis hipótesis o a mis experimentos. A ver, si sí tengo con público aceptación de la comunidad, conocimiento. Observen que yo en este método científico voy a ir transitando para qué, para yo poder obtener una información, poder tomar de la realidad y poder definir, porque cada vez que uno se sienta con un estudiante de doctorado en TIC, ese experimento o esa coincidencia debe estar orientado a un doctorado. Nosotros no somos doctores que curamos a alguien, nosotros somos doctores de conocimiento, donde nosotros podemos modelar, podemos la modelización, podemos simular, podemos hacer prototipos, pero lo que se trata es de innovación tecnológica. Tengo que crear nuevo conocimiento, puedo crear nuevas metodologías, nuevas teorías, pero con la idea de innovar las tecnologías. Esto es importante. Entonces, luego que tengo claro qué es una metodología. La metodología viene del vocablo a partir de tres palabras: meta, más allá; ados, camino; logos, estudio. Entonces, más allá del camino y estudio. La metodología me permite a mí
ir un poco más allá de lo que yo estoy. Por eso cuando hablamos de las metodologías en TIC, debemos estar claros que cuando nosotros estemos construyendo el capítulo 3 o el momento 3, si es una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa, yo debo estar claro que cuando yo diga el diseño, yo no voy a colocar que sea un proyecto factible, o voy a colocar que es una proyectiva, o tengo que utilizar las metodologías de desarrollo en TIC. Nosotros tenemos metodologías. La investigación es el proceso de conocer la realidad y cuando nosotros agarramos una metodología de las ciencias sociales y la traemos para hacer un prototipo de un robot, no nos sirve, no completa ese más allá, ese camino, ese paso que debo realizar para poder yo lograr hacer un prototipo, hacer un simulador, hacer innovar en la tecnología. Entonces, la metodología de la investigación es el proceso, el procedimiento ordenado a fin de establecer los hechos, fenómenos a estudiar, hacia los cuales estará encaminado el significado de una investigación. Entonces, tratan de encasillar a los tecnólogos a este doctorado en TIC. Entonces nos conseguimos a metodólogos donde nos quieren encasillar en las metodologías de las ciencias sociales. Y tenemos que estar claros. Esta materia es orientado a él, a que entendamos que a nivel tecnológico nosotros contamos con metodologías propias que nos permiten tener un procedimiento ordenado para ir encaminando la investigación. Por eso la metodología, por ejemplo, del software es un enfoque estructurado para el desarrollo del software cuyo propósito es facilitar la producción de un software de alta calidad. Por ejemplo, siempre que los estudiantes comienzan a hacer a innovar en cuanto a software, y utilizan las metodologías también a nivel de hardware, a nivel de comunicaciones, de telecomunicaciones, siempre se nos olvida la arquitectura del software o la arquitectura que es la parte frontal del sistema. A nivel de hardware, a nivel de robótica, nosotros también, a nivel de inteligencia artificial, nosotros también tenemos una arquitectura que nos permite ver la cara de los sistemas o a nivel de hardware, que nos permite a nosotros ir estructurando cada uno de los datos, de los rasgos, del control que debemos hacer. Entonces, cuando hablamos de las metodologías, ya sean del desarrollo del software, a nivel de arquitectura y a nivel de comunicaciones, siempre tenemos que estar, por ejemplo, frente a la composición del diseño, al rendimiento, a la escalabilidad, a nuevas alternativas de diseño. Cuando nosotros hablamos de una arquitectura, es que la metodología que vayamos a usar nos sirva para diseñar y lograr lo que vamos a crear. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por un proceso de iniciación, planificación, control, ejecución y finalización. Indistintamente, si nosotros estamos hablando de una metodología de desarrollo de software, de una metodología de recuperación de información o una de telecomunicaciones o de hardware, nosotros debemos estar claros de estos 5 elementos: iniciación, planificación, cómo lo voy a controlar, cómo lo voy a ejecutar y cómo lo voy a finalizar, hasta dónde yo voy a llegar. Esto es importante, hasta dónde yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando estamos haciendo un prototipo es importante estar claro hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque
Los alcances de la investigación a nivel tecnológico lleva tiempo, lleva recursos, lleva dinero y necesitamos estar claro en eso. Ahora veamos las metodologías de desarrollo de software. Acá en las metodologías de desarrollo de software nosotros tenemos las tradicionales, tenemos las actuales, tenemos las orientadas a objetos, tenemos las de por componente, tenemos las ágiles, tenemos N cantidad de metodologías y cada una con fases. Entonces nosotros diríamos, bueno, profesora, entonces cuando estamos en las ciencias sociales tenemos el proyecto factible, proyecto, experimento, investigación, acción participativa, sí, son metodologías de las ciencias sociales. Y nosotros aquí, sí, vamos a trabajar un componente de la parte investigativa o epistemológica donde está mi epistemología, que es la ciencia, el conocimiento, la indagación de esas teorías, esa parte axiológica, que es la parte de los valores, esa ontología, que es el ser, esa teología, que es la fe, el futurológico también. Pero aparte de eso, después que nosotros hemos diseñado esa parte investigativa, nosotros vamos a trabajar la metodología del desarrollo del software. Todas las metodologías del desarrollo del software tienen estos tres componentes centrales, que es análisis, desarrollo e implementación. Implantación. Estos, indistintamente, los nombres que ustedes ven acá, Sen, Montilva, Scott, Fábregas, Davis, Kendall, White, ellos se basan en estos tres ejes. Siempre tienen unos pasos a seguir para el análisis, uno para el desarrollo y uno para la implementación. Con los metodólogos siempre dicen, profesora, pero entonces tiene que ser un proyecto factible. No, la factibilidad está dentro de estas fases, está en los requerimientos que yo voy a, sea de desarrollo de software, sea de hardware, sea de comunicaciones, sea de recuperación, sea de la nube, sea todo. Estos autores pensaron en eso. No tengo que decirlo dentro de una tesis doctoral dos veces, o una tesis de maestría, de especialización, de pregrado. No puedo agarrar y hacerlo dos veces, tres veces, para cumplir caprichos de las ciencias sociales. Caprichos, ¿por qué? Porque tienen que entender los metodólogos que a nivel de TIC, nosotros ya tenemos seres pensantes que han creado teorías, metodologías, métodos, modelos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta materia a nivel doctoral? Crear nuevas metodologías que estén apegadas a ciertos estándares, que den resultados, que muestren modelación, que estas metodologías permitan crear e innovar prototipos y simuladores. Acá pueden ver otro grupo, por ejemplo, el grupo anterior son metodologías para el desarrollo de software y son estructuradas. Este grupo es de metodologías para desarrollo de software educativos. Eh, claro, cuando ustedes ven estos nombres en mi blog, está en mi materia de metodología de pregrado, y ven los años de estos autores, siempre dicen, no, es que está muy viejo, es que está ahí, por ejemplo, en mi caso particular. Mi tesis doctoral fue defendida en el 2017. Y estamos en el 2023, ya pasé el umbral de los 5 primeros años y quiere decir que ya mi tesis murió.
yo la sigo implantando, yo sigo publicando. No, pero ya pasó de moda porque fue en el 2017 y ya pasó. Lo mismo pasa con estos autores. Y cuando yo los cito, los estoy actualizando porque lo estoy implementando en nuevos desarrollos de software. Entonces, no están, observen las fechas, por ejemplo, de estas metodologías ágiles, por lo menos la metodología RUP, UML. Entonces, ¡ah! Ay, no, UML es lo máximo. Ella se va actualizando, pero o la RUP 1996. Entonces, pero es lo máximo. No, 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 no. Ellas se van actualizando y cuando un investigador lo toma una de estas metodologías y y la utiliza para crear un nuevo prototipo, un nuevo simulador, un nuevo sistema, lo está actualizando. Está dando pie de que sí sirve, sí me sirve, sí me orienta para la creación. Las metodologías de desarrollo de software, nosotros tenemos metodologías actuales orientadas a objetos y por componentes. Estas metodologías, las que vimos anteriormente, son las metodologías clásicas. Estas metodologías permiten que trabajemos, por lo menos la metodología ágil de procesos, donde trabaja esta metodología con base de datos relacional, donde me permite a mí lograr unificar procesos. La RAT, la UML, que es muy utilizada porque tiene un sistema donde yo puedo entrar y poder hacer los diagramas de estado, ¿ok? Entonces, existen N cantidad de metodologías de desarrollo de software, ya sean clásicas, ya sean actuales, ya sean orientadas a objetos por componentes. Todas sirven. Solamente el investigador es el que se apropia de ellas y que puede permitir proyectar su innovación. Eso es lo más importante. Esta metodología Scrum, esta que ven acá es la de Scrum, que actualmente está siendo muy utilizada en las empresas. En Perú tuve la oportunidad en una universidad donde implementan esta metodología para los procesos industriales. Me llamó mucho la atención que me invitaron como jurado y entonces es muy utilizada Scrum a nivel empresarial porque yo defino los roles, los componentes, las reuniones, el sprint y los valores a nivel industrial. Entonces ustedes dirían, bueno, profesora, pero es que es para desarrollar software. Ujú. Y es increíble cómo lo utilizan para eh, automatizar sistemas industriales, sobre todo por esta constante agrupación o reuniones que se hace en cada uno de los procesos, los roles, que son las funciones que deben desarrollar cada uno, y Scrum también me permite a mí hacer simuladores para ver si el proceso puede y se transmite de manera. Y los componentes, como yo agrupo cada uno de esos roles. Ahorita, actualmente, a nivel latinoamericano, es muy utilizado Scrum para todo. El área de petróleo, de mecánica, lo he visto a nivel de mecánica, lo he visto a nivel de agricultura, a nivel de empresarial en masa.
O sea, de construcción, por ejemplo, estuve en una defensa donde era para construcción de muebles, entonces de esta empresa exporta a nivel internacional y fue muy interesante cómo utilizar la metodología Scrum. Bien, continuemos. Vamos a ver. Bueno, ok. Acá tenemos la metodología para la nube. ¿Ok? Cuando estamos creando aplicaciones con nube, es muy interesante esta metodología donde tengo primero el análisis de requerimiento, me va dividiendo en semanas, la personalización de la plataforma y la integración. Aquí es importante observar que cada una de las metodologías tiene sus fases. Esta materia, más que mostrar las metodologías, es que vean cómo las estructuran, en qué se basan, para qué, para que creamos nuevas metodologías, porque estamos en un nivel doctoral, no es cómo las usamos. Por eso traje a colación esta metodología que tutorié para unos estudiantes de la carrera de ingeniería en informática. Resulta ser que mientras fui jefe del departamento de trabajo de grado y tesis de la carrera de ingeniería en informática, se presentaban mucho web a nivel turístico. ¿Ok? Y entonces se pensaba que era algo sencillo, algo no tan trivial y no debería ser una tesis. Entonces yo le decía que no, que sí lleva un cierto nivel de complejidad hacer un sistema para el turismo, porque tiene muchos matices y necesitamos cumplirla, como por ejemplo, ellos llegaron y tiene el análisis, el desarrollo y la implementación, donde en el análisis ellos visitaban a la comunidad para poder que la comunidad indicara qué era de su comunidad turístico. Cuando ellos defendieron, uno de los jurados decían, qué interesante que no fue una página web, porque ellos llegaron, hicieron una idea de una metodología estructurada, porque es a nivel de pregrado, una idea a nivel estructurada, y ellos, un jurado decía, no, pero esto es maestría, esto es doctorado. No, indistintamente de cuál es el grado, es la profundidad que se le da. Ellos era cómo hacer una metodología, unos pasos para crear una aplicación de turismo, de manera que sus otros compañeros, cuando fueran a desarrollar, porque es muy solicitado por el sector empleador, hacer este tipo de páginas web que sean turísticas y que vayan más allá de simplemente colocar un poco de imagen. Ojo con eso. Entonces, al jurado le llamaba la atención era esta parte de ir a la comunidad y que la comunidad dijera que para después con GPS donde llegan, ellos seleccionaron un sitio de Venezuela, que tiene muchos ríos, pero resulta ser que el turista va al río y donde queda para primeros auxilios, para comprar algo que se les haya olvidado. Entonces, en el desarrollo, a nivel de programación, lo que hablamos de la factibilidad, de los requerimientos, porque primero viene el análisis que parta desde la parte sociocrítica de la población, que es lo que indica qué es lo que más visitan, los que
están en su municipio o que van a sus ríos, y luego está la parte en el desarrollo, la parte de la programación, lo que es la parte de la arquitectura del software, la arquitectura del hardware, y luego cómo implementarlo. Por ello, hacer una metodología es simplemente es a qué me apego, cómo lo estructuro, cómo voy, como nos decía anteriormente, si es una teoría, si es una ir esa necesidad organizándola en ciertos pasos del fenómeno. Acá veamos ahora. Ya no hablamos más de metodología del desarrollo del software, ahora hablamos de las metodologías de recuperación de la información. Estas metodologías de recuperación de la información son los datos que se pueden estructurar en tablas, árboles para recuperar información. Ahorita todos conocemos los sistemas de recuperación de información porque está de moda la inteligencia artificial, está de moda una linda chica que le hablamos y nos busca y nos hace las tareas, nos hace los logos, nos hace los sistemas. Entonces nosotros en recuperación de la información tenemos los modelos clásicos, alternativos, lógicos, basados en interactividad y los de inteligencia artificial. Estos clásicos incluyen los más comunes booleanos, el hashtag, modelos alternativos, lógica fuzzy, los modelos lógicos formales de recuperación del proceso inferencial, el Google académico, basados en interactividad, Google, inteligencia artificial, pues Sharp y estas que tenemos de moda. Acá podemos ver este, el acierto entre lo que es la diferencia entre recuperación de datos y recuperación de información. Son dos cosas distintas. Una cosa es recuperar datos de una biblioteca y otra cosa es recuperar información de una red social. ¿Claros en eso? Entonces, continuamos. Acá vemos, yo les compartí en mi blog, dentro de los documentos, esta tesis doctoral que plantea una metodología que denominaron MIG Agile, donde yo tengo, como observen, mis fases, el parte primero de lo que es la parte de la metodología, que es la solicitud, la definición, el desarrollo, luego los objetivos del modelo, de los procesos, luego la evaluación de la calidad, el anclaje, perdón, las actividades de los actores. Observen cómo de los actores tengo, entonces ustedes dirán, bueno, profesora, pero no tengo un orden. Voy acá con la solicitud de definición, luego tengo los objetivos, luego tengo los actores, luego que tengo los actores paso a los modelos de calidad, pero observen que él voy, regreso, reviso, voy, regreso, reviso. Él también me muestra cómo serían los diagramas de proceso. Ojo, siempre tengo esa parte, cómo sería la mayoría de las metodologías, algunas metodologías son las que nos agarran y nos van informando esa parte. Algunos tienen los diagramas, cómo se presentan los diagramas, cómo se presentan cada una de las fases que voy a ir trabajando como Scrum. Por eso es que Scrum, yo pienso que Scrum es utilizado hasta a nivel industrial, hasta procesos industriales, ganadería, procesos de transformación. ¿Por qué? Porque tienen estas
estos gráficos que me permiten a mí ir viendo los avances del proyecto. Entonces, esta parte de la metodología de recuperación, el MIG ágil, pueden leer esa tesis, es muy buena para lo que es recuperar y para organización del desarrollo de tecnologías que permitan recuperar información. De verdad, muy bueno también para el desarrollo del software. Continuemos. Inteligencia artificial. Esta metodología o minería de datos, esta que ustedes ven acá, me gustó, por eso la traje a colación, porque es una metodología que me presenta entender el negocio, la recolección de los datos, la preparación de los datos, la visualización, composición de las variables, entrenamiento del modelo, evaluación del modelo. Las inteligencias artificiales me permiten a mí ir modelando ya pero ahorita las inteligencias artificiales están siendo porque me hace mi tarea. Entonces, imagínense un doctor que utilice inteligencia artificial y le hagan todas sus tareas. Después, el día de mañana me va a operar y me muero, porque siempre la inteligencia artificial le hizo la tarea. Entonces, eso es una cuestión de ética. Yo siempre le digo a mis estudiantes, eso es muy feo. A mí me dicen, tienes que pasar asistencia en clase. Eso es muy feo. Obligar a una persona que vaya a aprender. Eso es muy feo. Una persona que agarre y en su tarea utilice la inteligencia artificial y luego la siguiente clase, inteligencia artificial, no investiga, llega un momento que cuando habla y se sienta con sus pares no tiene nada bueno que hablar, porque todo se lo hizo la inteligencia artificial, entonces, ¿qué va a conversar? Por eso todo se cae por su propio peso. Veamos las ontologías para esas inteligencias artificiales. Tenemos varias ontologías, las autorreflexivas, las colaborativas y las empíricas. Aquí les voy a esbozar varias fases de, por ejemplo, aquí les coloqué el autor para que lo puedan, pero él plantea varias ontologías, varios autores y las fases de ellos. Observen, vamos a adelantar para que ustedes vean cómo este autor me presenta. Observen que tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis metodologías que me permiten a mí crear ontologías. Estas ontologías permiten esas inteligencias artificiales esas, esas inteligencias artificiales, esa recuperación de información, también yo puedo tener una empresa exitosa como Twitter o como Facebook o como Farmatodo o como una Walmart que necesita recuperar. Entonces necesito hacer una ontología, un algoritmo que me permita a mí recuperar una información o un sistema de seguridad que me permita a mí llevar paso a paso para no olvidar. Recuerdo un profesor de programación que su metodología es como vamos viendo, vamos haciendo. Entonces, sin cumplir unos parámetros, unos requerimientos, y cuando llegaba a cierto punto se tenía que devolver porque no vio que tenía que primero prever más o menos cuánto era la base de datos para un disco duro de cuánto o cuánto necesito espacio en la nube o son tantos detalles que las metodologías se usan es para eso, para que no se me olviden esos detalles. Un profesor que estaba acá en Venezuela dando clases de programación cuando se fue a otro país, Chile, este, se dio cuenta de que las metodologías sirven para eso, sirven para que no se me olvide
esos detalles que permiten que yo no tenga que devolverme y volver a iniciar la construcción de un software, de un hardware, porque también nosotros tenemos metodologías, pasos para yo poder modelar un robot, para poder, porque eso me permite a mí no olvidar algún detalle. A nivel de metodologías de telecomunicaciones, nosotros tenemos Cisco, pero yo quería que una de mis estudiantes de la carrera de ingeniería en informática creara una metodología porque cada vez que mis estudiantes en pasantías hacían el desarrollo y el diseño de una LAN, siempre se les olvidaban ciertos detalles. Entonces, a ella, que estaba en Corpoelec, y se necesitaba hacer una LAN robusta, yo agarré, yo le dije, como tus pasantías, me gustaría de tesis, para que trabajaras una metodología LAN. ¿Por qué? Porque siempre se nos olvida aquellos detalles. Entonces, observen que tengo el diagnóstico de la situación, el diseño de la red y la implementación. ¿Ok? Igual que las metodologías, análisis, desarrollo, implementación. Lo mismo lo aplicamos acá, 3 fases, cada una con sus subfases, donde nos permite a nosotros que no se nos olvide ningún detalle. Ninguna, por ejemplo, siempre hacemos una LAN y se nos olvida etiquetar cada uno y entonces me tengo que devolver otra vez a etiquetar todo el cableado. Esa es la idea de una metodología de telecomunicaciones. Pero ustedes dirán, bueno, profesora, pero es que nosotros tenemos a Cisco. Cisco es una empresa con unos equipos, pero existen metodologías de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de ella, buscó y consiguió y hizo sus tablas, cada una de sus fases, para ella poder decir si su metodología en realidad era innovador y no era la copia de lo que ustedes están viendo. Entonces tenemos a Llanes, tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas de Información, que tiene unas fases de una metodología en redes, a Briceño, por supuesto Cisco, y tenemos a Top Down Network, donde ellos también nos dan todas unas fases. Acá pueden ver que también tienen el mismo criterio, análisis, desarrollo, implementación, con sus subfases. Entonces, para cerrar, puedo decirles con esto de Morín que nos dice que el método no es una metodología, sino que su trayectoria ha de ser una ayuda a la estrategia, un auxilio para que un lector al que supone desvalido sea al fin capaz de pensar por sí mismo. Ojo, el método no es una metodología, pero las metodologías permiten a que no se nos olvide o no se nos escape un detalle. Este es un nivel doctoral y existe la necesidad de crear nuevas metodologías de desarrollo en hardware, en software, en recuperación de la información, que partan desde esa realidad de nuestro entorno. Ahorita tenemos excelentes estudiantes,
pero necesitamos nuevas metodologías. Estos estudiantes de doctorado que nos ayuden a crear por su trayectoria. Tengo un estudiante que tiene una trayectoria en una empresa grande y que él nos puede dar una nueva metodología que nos permita a nosotros trabajar esas empresas. Observen Scrum, observen Gordon Davis. También tenemos metodologías para el desarrollo de software, de learning, de los MOOC. Este, realmente debemos ser capaces de pensar por sí mismos y de crear nuevas metodologías para la inteligencia artificial, para redes neuronales. En Perú estuve en una defensa de mm, los estudiantes planteaban un plan estratégico para este, la parte de aeronáutica, eh, acá mismo en Venezuela también para la parte de los buques. Eh, Nosotros tenemos que abrir ese compás y crear nuevas metodologías. Por eso los invito a que de verdad este esbozo que les di nos permita trabajar y crear nuevas metodologías, nuevas teorías, nuevos constructos teóricos, nuevos modelos y modelos teóricos, modelación, simuladores, prototipos, toda una gama que nos permita a nosotros eh, dar más y darles las gracias. Espero que sirva esta presentación. Saludos.